tener convicciones profundas en Dios, debemos estar adheridos fuertemente a lo que Dios nos dice, es decir, a su palabra y al cumplimiento de sus promesas sobre nuestras vidas. La convicción también es acción de convencer, seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que se piensa y siente. Entonces, cuando nosotros creemos en la palabra de Dios y ella es la verdad, debemos tener seguridad en que ésta se va a cumplir, así que nuestra convicción profunda debe ser fundamentada en la palabra de Dios. Y convencer significa incitar, mover con razones a alguien a hacer algo o mudar de dictamen o comportamiento. Cuando nosotros tenemos la convicción de fe en la palabra de Dios es porque estamos convencidos de que esa palabra es la palabra de Dios y que ella es inspirada divinamente. Por lo tanto, estamos convencidos que esas líneas que a diario podemos leer son la palabra de Dios y en ella, decíamos, debe estar fundamentada nuestra convicción cristiana. Entonces, como familia debemos llevar, como padres, debemos llevar a nuestra familia a tener la seguridad de que el Señor es nuestro Salvador, porque en las Sagradas Escrituras encontramos, dentro de muchas historias hermosas, esta principal, que es la salvación a través de Cristo Jesús a la humanidad y a nuestras vidas. Entonces, una de las razones, una de las doctrinas, si es que es la más importante, debemos tener siempre firme nuestra convicción en saber que el Señor Jesús es nuestro Salvador. De manera similar a como un niño, y creo que mucho más allá, como un niño confía en su padre, cree en él, tiene la convicción de que sus padres son verdaderas y si le dice, lánzate, te voy a atrapar, entonces el niño cree y se lanza, su padre lo toma y lo salva tal vez de alguna caída. Nosotros podemos acercarnos a nuestro Dios en esa convicción de que Él es nuestro Salvador. Veamos la siguiente, por favor. Tenemos un esquema muy parecido a un organigrama y quiero a través de él representar la situación de Daniel al inicio de este pasaje del libro de Daniel en su versículo número 6, capítulo 6, versículo número 1 y versículo número 2. La palabra de Dios habla de que el rey Darío, pues al ver todo el reino que tenía que gobernar, instituyó a 120 sátrapas, a 3 gobernadores, dentro de los cuales estaba Daniel, y luego Daniel era la persona que estaba sobre los otros 2 gobernadores. Sobre Daniel, pues solamente estaba el rey Darío, y de esta forma, entonces, es colocado Daniel, aún siendo del pueblo judío, sobre muchas otras personas. Pero dice la palabra de Dios que el rey Darío se dio cuenta que en Daniel había un espíritu superior, que él era superior y el espíritu superior es el espíritu de Dios. Era Dios mismo que estaba con Daniel y quien le daba esa sabiduría, esa inteligencia para gobernar y para llevar a cabo pues todas aquellas situaciones administrativas. Sin embargo, Daniel era envidiado por aquellos sátrapas, aquellos gobernadores, y también la palabra de Dios dice que los príncipes, todos aquellos funcionarios importantes en su momento, tenían envidia de Daniel por el lugar en el que él estaba y por la forma también en que era tratado por el rey Darío. Lo que hicieron entonces es acusarlo, o querían acusarlo, en algo relacionado al reino, es decir, querían buscar de alguna manera si existía pues algún fraude de parte de Daniel, si a lo mejor había malos manejos de dinero tal vez, o de aquellos bienes que administraba para el rey. Sin embargo,
en la búsqueda de todas estas cosas, ninguno de los gobernadores ni de los sátrapas encontró en Daniel algo por lo cual acusar. No hubo nada en la vida de Daniel que pudiese acusarle, y en la palabra de Dios se menciona que Daniel era una persona fiel. Y podemos decir que Daniel, en primer lugar, era fiel a Dios, ya que hemos dicho que el rey Darío mismo decía que en él había un espíritu superior, pero también él era fiel en cuanto a la forma de trabajo que él realizaba, en cuanto a la administración que llevaba a cabo para el rey Darío. Ahora bien, podemos preguntarnos si el Espíritu Santo está en nuestra familia, así como estaba con Daniel. Si es notorio que el Espíritu Santo está en nuestra familia, y luego podemos preguntarnos si como familia también somos fieles a Dios. Estamos hablando de un solo personaje, de este hombre muy especial en la palabra de Dios. Quizá en ese momento él no tenía una familia, por lo menos no se menciona, pero sí tenía un pueblo por el cual pedir a Dios, y un pueblo al cual pertenecía y que de alguna manera también él consideraba como su familia. Entonces Daniel, además de ser fiel por sí mismo, sabemos que él tenía un propósito por parte de Dios en ese lugar, y Daniel se mantuvo fiel en todo lo que representaba ser gobernador de aquel lugar, de Media y de Persia. Entonces nosotros como iglesia, como familias, podríamos decir que somos fieles a Dios, que si nos evaluaran, que si tuviésemos en este momento un examen, no habría nada de qué acusarnos de manera similar a Daniel. Creo que la prueba de ello sería que el Espíritu Santo está con nosotros y que el Espíritu Santo fuese el que dirigiera cada uno de nuestros pasos. Entonces debemos reflexionar en todas estas cosas. En la siguiente, por favor, en el título, usted puede leer en esta diapositiva que no hubo ocasión para acusar a Daniel, pero aquellos que buscaban hacerle mal decían, salvo encontrar algo en relación a su Dios. Sabían ellos que Daniel era fiel en la parte del gobierno, en la parte administrativa, en la forma de trabajo con el rey, pero también sabían ellos que Daniel era fiel a Dios. Entonces buscaban algo en relación a su Dios, al Dios de Daniel, para poder acusarle. Y lo que hicieron fue lo siguiente. Dice la Biblia que todos, quiero decirles cuál es el versículo. En el versículo número 7, capítulo 6, versículo 7, dice así: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Todos los gobernadores y todas las personas que están aquí incluidas van al rey y entonces buscan que el rey firme un edicto, un tipo de contrato, un tipo de ordenanza para todos aquellos que vivían en aquel país. Y en amarillo usted puede observar la palabra todos, porque no había ninguno, podríamos decir que no envidiara a Daniel, no había ninguno que no mirara el lugar en donde había sido puesto él y sintiera ese recelo o sintiera que Daniel era su enemigo. Habla entonces la palabra de Dios sobre gobernadores, sobre magistrados, sátrapas, inclusive los príncipes del reino y capitanes. Todos ellos acordaron en consejo, todos se pusieron entonces de acuerdo para hacer un edicto que en este caso afectara a Daniel. Y dice también la palabra de Dios en el edicto: cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones.
Entonces, los sátrapas, gobernadores, príncipes, magistrados, capitanes, todos los que se han mencionado, estaban en acuerdo con que este edicto fuese promulgado, fuese sellado por el rey, pero además, al parecer es algo como muy inocente, pero a su vez también iba en el sentido de que el rey sintiera pues ese poder, ¿no? Nadie podía pedir nada a ningún dios, ni mucho menos a otra persona que no fuera el rey. Para muchos es probable que en ese momento pues fuera sencillo. Yo no le pido a Dios o puedo evitarme estos 30 días no pedir nada a mi hermano, a mi padre, a alguna persona cercana a mí. Tal vez puede ser sencillo inclusive para aquellos que habían hecho consejo en contra de Daniel. Sin embargo, era algo que afectaba o podía afectar grandemente la vida de Daniel. Veamos la siguiente, por favor. ¿Por qué afectaba la vida de Daniel? Porque ese decreto, ese escrito que el mismo rey había firmado para que se llevase a cabo, incluía 30 días donde nadie podía hacer peticiones. Si nosotros lo vemos en la actualidad, imagínense 30 días de no poder orar a Dios, a nuestro Dios. Ahí dice a ningún Dios, pero estaban hablando de Daniel. Nadie podía orar o pedir nada a ningún Dios, pues en ese caso ni siquiera Daniel. Y tampoco en 30 días nadie podía hacer peticiones a ningún hombre. Si alguno hacía lo contrario, sería echado al foso de los leones. Cuando se habla de que aquel que fuese sorprendido orando o pidiendo algo a alguna persona que no fuera el rey, entonces se habla de un decreto de muerte, porque el ser echado a ese foso hablaba de que ni siquiera las personas ahí lanzadas iban a poder llegar. Básicamente desde que eran lanzados era probable que los leones pues los mordieran, los despedazaran o se los comieran. Entonces, esto era en el sentido de que Daniel fuese o tuviese esta situación en su vida y por lo tanto morir. Por aquella envidia, por aquella forma de pensamiento y aquella forma de vida en donde todos estaban de acuerdo, pues querían provocar la muerte de este hombre de Dios. Al estar al pendiente de Daniel, los sátrapas y todas aquellas personas entonces sabían las costumbres de Daniel. Ellos sabían que Daniel acostumbraba orar 3 veces al día y que lo hacía además pidiendo a Dios por alguna situación o alguna necesidad, con sus ventanas abiertas y en dirección a donde estaba Jerusalén, que simbolizaba pues el lugar donde ellos retornarían en algún momento. Pero ¿cuál era la petición de Daniel? ¿Por qué en el versículo número 10, donde leíamos al principio, dice que cuando Daniel supo ese edicto, entonces él entró en su casa y comenzó a orar 3 veces al día como lo hacía antes? Porque él estuvo dispuesto a seguir orando, a romper con este mandato que había hecho el rey. Había en Daniel una petición o varias peticiones importantes. Dentro de la historia se menciona que en este tiempo Daniel estaba en el año número 68, es decir, 2 años antes de que la profecía se cumpliera en cuanto a que el pueblo de Israel regresara de esa cautividad en Babilonia. Entonces Daniel tenía en su corazón presente esa profecía, esa promesa para su pueblo, y para él era importante que el pueblo retornara, por lo que entonces no se iba a detener su oración aún cuando estuviese en peligro de muerte. Pero hay algunas otras peticiones y una oración que también nos puede dar luz sobre lo que Daniel probablemente pedía a Dios. En el capítulo 9, versículos 4 hacia adelante, pues menciona la Biblia
una oración donde Daniel intercede por su pueblo. Y dice esta oración lo siguiente: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y hemos sido apartados de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Daniel, entonces, en esta oración, ora a Dios, pide perdón por su pueblo, recuerda todo lo que ellos hicieron, lo que pasaron, su forma de comportamiento, reconoce a Dios. En el verso 9 dice así la palabra de Dios: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Daniel pedía perdón a Dios por su pueblo. Y en el versículo número 18, en la parte final, dice: no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus misericordias. Oye, Señor, perdona, presta oído, Señor, hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Toda esta oración es una parte, puede darnos luz acerca de lo que pedía Daniel en esos 30 días. Oraba a Dios porque llegara ese momento de su retorno a Jerusalén. Oraba a Dios porque el pueblo fuese perdonado. Oraba a Dios y le reconocía, le adoraba. Estaba en constante aflicción por su pueblo. Y seguramente hasta que él viese esto real en su vida, pues no iba a terminar de orar e iba a seguir orando esas 3 veces al día, porque eso era a lo que había sido llamado por Dios. Ahora bien, ¿cuál es la situación por lo que a diario y 3 veces al día debemos orar por nuestra familia? Puede haber alguna necesidad en particular, podemos orar por la protección del Señor en estos tiempos que vivimos en esta pandemia, pero es importante que nos acerquemos a Dios, que nos humillemos, que pidamos perdón, que busquemos su presencia, que anhelemos esa misericordia de parte de Él y que como familia estas 3 veces al día estemos unidos para que el Señor haga misericordia sobre nuestras vidas. Veamos la siguiente, por favor. Daniel entonces era fiel a Dios, no era fiel digamos, a estos sátrapas o a estos gobernadores. Por supuesto que él seguía las órdenes del rey Darío en su momento, pero esta obediencia que tenía al rey Darío estaba basada en su fidelidad a Dios. Daniel confiaba en la promesa de Dios, en esa profecía para su pueblo. Por lo tanto, entonces, él no iba a dejar de orar esos 30 días, según el decreto lo prohibía. Daniel entonces era fiel a la palabra, era fiel a esa convicción que él tenía. Esa convicción era la seguridad de que Dios cumpliría sus promesas en la vida de su pueblo y en él mismo. Daniel conocía la palabra y creía firmemente en su cumplimiento. Dios no permitiría que los leones le hicieran daño. Imagínense cómo era esa confianza, esa convicción de fe que tenía Daniel en Dios. Él decía: esta es la promesa que hay, tengo que seguir orando, pero aún si fuese lanzado al foso de los leones, Dios me salvaría o me salvará, porque Dios tenía un plan con Daniel y con su pueblo. En esos momentos complicados es donde como familias podemos dudar, decimos: sí, tenemos la palabra, estoy pasando por esto, pero mejor no sigo adelante, pero mejor no sigo orando, no sigo ayunando, no sigo considerando la palabra de Dios en mi vida. Puede ser que mi familia termine, puede ser que
pierda mi trabajo, si sigo pensando que la Biblia es la palabra de Dios y si sigo manteniendo firme mi convicción en Dios. Pero esos momentos complicados en donde vienen las aflicciones son momentos en los cuales debemos seguir teniendo esa convicción firme en nuestro Dios. En este sentido, entonces, como familia, conocemos la palabra de Dios de manera que ésta nos lleve a ser fieles a Dios. Conocemos qué es lo que Dios quiere de nosotros y de nuestra familia y conocemos además esos versículos que fortalecen nuestra vida. Si no es así, entonces es tiempo de que nosotros vayamos a la palabra, doblemos nuestras rodillas y busquemos en Dios qué es lo que Él desea de nosotros y además de ello, pues seguir permaneciendo fieles a Él. La siguiente, por favor. La pregunta en esta diapositiva es, ¿Daniel siguió orando? ¿Qué es lo que usted responde? Siguió orando Daniel, efectivamente lo hizo. Daniel no se escondía, porque la palabra de Dios nos dice que él oraba con las ventanas abiertas de su cámara. Pero a la vez también podemos decir que sus enemigos lo espiaban para dar pruebas de su desobediencia al decreto del rey. Veamos el versículo número 11. Y dice así, versículo 6, capítulo 6, versículo 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando. Lo perseguían, lo seguían, lo espiaban como para decir, pues hoy jueves a las 9 estuvo orando. También a las 3 estuvieron orando. Y luego a las 9 es probable que lo hagan. Aquellas personas que estaban en contra de Daniel estaban acechando su vida para encontrarle en la falta, aunque no era en realidad así, sino que ellos provocaron que esto fuese una falta para el rey. Y ese versículo dice que se juntaron y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Qué bueno sería, ¿verdad?, que de esta manera nos encontraran aquellas personas que pues a lo mejor tienen algún conflicto con nosotros, no que nosotros los tengamos con ellos. Es más, que la propia familia nos encontrara pues ahí rogando a Dios. Y de esta manera fue encontrado Daniel. Aún de esta manera ni siquiera había una falta en él. El pedir a Dios, el orar a Dios, el rogar a Dios, pues no es algo negativo. Sin embargo, en este momento, por el decreto, pues era una razón para acusar y dar muerte a Daniel. Luego dice la Biblia que estos hombres fueron al rey a informar lo sucedido, a acusarlo. El rey pues se entristece, se da cuenta de que esta ley no había sido hecha sino para Daniel. Dice la Biblia que el rey pues como que desea salvar a Daniel, pero aquellos hombres le recuerdan que aquel edicto en Media y Persia no podía ser roto ni siquiera por el mismo rey. Por lo que entonces lo que sucede después es probable que digamos que es algo fatal, sin embargo es donde Daniel afirma esa convicción en Dios. Como familia, tenemos entonces la tarea de seguir en oración a Dios. 3 veces al día durante estos 40 días, pero aun cuando termine y aun cuando no sea a estas horas que el Señor ha puesto en el corazón de sus siervos, debemos seguir orando sin avergonzarnos, sin dejar de lado que es una responsabilidad nuestra y que también a su vez es una bendición para nosotros como familia. Vamos a la siguiente, por favor. Esos dibujos o esas figuras que ustedes ven se me hicieron muy explicativas.
muy explicativas, porque usted ve ahí a los enemigos de Daniel en la figura que está en la parte superior. Daniel está como pues orando, adorando a Dios, y ellos están observando qué es lo que está haciendo Daniel. Y en la parte de abajo van esas personas y acusan a Daniel ante el rey Darío. Los enemigos de Daniel sabían entonces que él oraba 3 veces, luego hablan mal de Daniel, de hecho le expresan al rey Darío en la Biblia: no te respeta a ti y acata el edicto. El rey lo quiso librar, sin embargo tuvo que dejar que se cumpliese el edicto. Bueno, veamos la siguiente. El resultado de la convicción de Daniel, ¿cuál fue? De esa seguridad, de esa confianza en Dios, de saber qué es lo que Dios quería para él y a su pueblo. El rey Darío pues manda que sea llevado al foso de los leones, es lanzado, cubren ese lugar con una piedra. Darío no puede dormir, se levanta muy temprano y entonces llama a Daniel. Y Daniel, de manera milagrosa, expresa lo siguiente: porque él no murió, sino que vivió. Dice que su Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no le hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. En esa seguridad que tenía Daniel, en esa convicción en Dios, en esa fe en él conocía, él tenía la seguridad de que sería librado. Fue lanzado, fue enviado al foso de los leones, pero Dios le libró de todo esto. Y todo esto, pues, es ese resultado de la oración, ese resultado de obedecer a Dios, el resultado de tener esa confianza en Dios. Qué bueno y qué hermoso leer la palabra del Señor cuando, pues, Dios libra a sus siervos de todo mal. En la siguiente encontramos los resultados que nadie esperaba. El rey Darío, en el versículo 26 y versículo 27, expresa al pueblo, a su pueblo, lo siguiente: de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios, viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Un rey que tenía esa vanidad de que a nadie más se le pidiera nada más que a él, después reconoce que ese Dios de Daniel es el Dios viviente y permanece para siempre. Reconoce además que Él salva, vio cómo Daniel fue salvo de los leones, y dice: y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él estaba sorprendido de lo que Dios había hecho en la vida de Daniel. Que de esta forma, hermanos, sea nuestra convicción como familia en Dios, de tal manera que aún aquellos que pues a lo mejor sí están al mando nuestro gubernamentalmente, quizá en alguna empresa o en algún lugar donde nosotros estemos bajo autoridad, que de esa manera sea reconocida nuestra vida, porque Dios sea el que actúe cada día en nuestro corazón y en nuestra familia. Como conclusión, mencionar algunos puntos, y son los siguientes. Primero, recordemos llevar a nuestra familia a tener convicciones profundas sobre nuestra fe en Dios. Siguiente, llevemos a nuestra familia a permanecer fiel a Dios. Llevemos a nuestra familia a la oración. Es un tiempo en el cual nosotros podemos hacer esto. Oremos 3 veces al día, es la invitación en este tiempo,
Y yo creo que si seguimos así el resto de nuestras vidas, será de grande bendición para nuestras vidas. Tengamos siempre presente los objetivos de oración y la palabra de Dios en nuestra vida. No nos avergoncemos de nuestras convicciones en la palabra de Dios. Si tenemos un enemigo, Dios se va a encargar de él. Y además, oremos porque nuestros gobernantes se conviertan a Dios y actúen conforme a su palabra. Todas estas cosas, hermanos, nos enseñan a seguir teniendo esa convicción profunda en Dios. Sigamos orando, sigamos leyendo la palabra de Dios, sigamos sin avergonzarnos de lo que hemos creído y sigamos adelante orando por nuestros gobernantes. Le invito a que hagamos una oración, le pido que se ponga sobre sus pies. Y hermanos, que durante este tiempo efectivamente el Señor nos lleve a que nuestra familia tenga esas convicciones profundas de fe en Él. Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor, por este ejemplo de convicción que encontramos, Señor, en tu palabra. Gracias, Cristo Jesús, por este varón